economía española en los últimos 50 años se une el gasto derivado de una deuda de 74 millones de euros que nos ha colocado en la situación de ser uno de los municipios gallegos que no puedan endeudarse a partir del 1 de enero del año que viene. Todo un récord. Los datos son elocuentes. En Santiago cada ciudadano paga un promedio de 586,16 euros de impuesto. De acuerdo con los propios datos del Ayuntamiento, a lo largo de la década que transcurre entre 1999 y 2009, usted dispuso para invertir nada menos que 479 millones de euros, es decir, casi 80.000 millones de las antiguas pesetas, de los cuales solo fue capaz de invertir el 37,47%. ¿A qué ha dedicado el resto? ¿Cómo es posible que cuando se gobierna con 14 dedicaciones exclusivas y 20 asesores del Gobierno repartidos entre PSOE y BNG se produzca este grado de ineficacia al que me estoy refiriendo? Ineficacia, falta de esfuerzo para afrontar el trabajo que supone gobernar día a día la ciudad. ¿Y qué decir de los servicios sociales? Recuerdo que esta era la legislatura de los servicios sociales. Y si no fuera porque hablamos de dramas humanos, sería grotesco comprobar algunos ejemplos que, sin embargo, no me resisto a recordar. ¿Dónde están las escuelas infantiles de Santa Marta y Pontepedriña? Cuanto más se incrementa el desempleo, menos asignación hay en las partidas correspondientes. ¿Qué pasó con el servicio de ayuda a domicilio? El retraso en la prestación de servicio está en torno a 8 o 9 meses, a pesar de que se aprobó por parte de la Xunta de Galicia el plan de atención a estas personas. Las inversiones en juventud cayeron un 75% en los 2 últimos años, pero para cerecita del pastel, perdóneme la expresión, el comedor, el Centro de Información a la Mujer, en servicio de ayuda a domicilio, ha bajado usted, ha perdido una subvención de 110.243 euros. Su ineficacia como gobernante resulta memorable. Muchas gracias, don Gerardo. No, se acabou. Exclusivamente medio folio. Da igual, se vostede se dedicou a perder o tempo, ao principio é cousa súa. Señor alcalde, señoras y señores concejales, voy lógicamente a apurar lo más que pueda. Señora Santollano, muchas gracias por la publicidad que hace usted de la página web del Partido Popular. Sígala consultando, que se enterará mejor de cómo está la situación del municipio. Bien, yo planteaba una cuestión que era muy clara, la situación de absoluta dejadez a lo largo de todos estos años en la gestión municipal, que no justifica 12 años de gobierno ni en la inversión de 80.000 millones de pesetas. Y así es obvio que no se puede continuar. Por eso el Partido Popular quiere decirle a los ciudadanos desde aquí, desde el Pleno del Ayuntamiento, que hay otra forma de gobernar, de que otro cambio es posible y que yo diría que además es necesario, que nos necesitan, nos interesan sus iniciativas, que estamos dispuestos a liderar a la ciudad con pulso y con un programa y que seremos exigentes, pero primero con nosotros mismos, y que elaboraremos una serie de iniciativas que pueden ayudar a colocar a la ciudad en el lugar que debe ocupar por su importancia y trascendencia histórica. Nosotros no vamos a dejar los deberes para el día siguiente, ni estaremos tumbados bajo un árbol que nos dé un cómodo cobijo a nuestras vidas como concejales, viendo cómo año tras año se ejecutan presupuestos o se carece de iniciativas para fomentarlas en la sociedad civil. Queremos un Santiago estructurado, con una sociedad civil fuerte y dinámica, con instituciones que, lejos de contemplar al Ayuntamiento y a su alcalde como frenos a sus iniciativas, encuentren colaboradores leales y ágiles en las tareas de gobierno. ¿Es posible construir una sociedad así? Otros lo han hecho. ¿Por qué nosotros no? No vamos a rechazar ninguna responsabilidad atribuyendo nuestros errores a otras administraciones públicas como ustedes, ni nos refugiaremos en los funcionarios para encubrir las responsabilidades políticas que se derivan de la falta de dirección como ustedes. Sabremos actuar en consecuencia con nuestras ideas y nuestras responsabilidades. Y cuando firmemos un pacto, sencillamente lo firmaremos porque nos lo creemos y lucharemos por llevarlo a efecto. No existe peor enemigo del progreso, y ustedes dicen que son un gobierno progresista, que el conformismo y la dejadez. El dejar que las cosas fluyan sin tratar de impulsarlas o cambiar su ritmo. Las propuestas a la ciudadanía han de ser concretas, creíbles y realizables. Y eso es de lo que adolecen ustedes y su gobierno, de concreción, de credibilidad y de realizaciones.
todo es un ya veremos, un constante ir y venir de papeleo, una constante ocurrencia de proyectos, sin un sustento real que los justifique y apuntale. No voy a citar a ninguno por no cansarles, pero sí les quiero presentar una alternativa a los ciudadanos de Santiago, ya que ustedes hace tiempo que han renunciado a su deber de gobernar. Es preciso recuperar el tiempo perdido en infraestructuras básicas para el desarrollo de la ciudad y plantear otras nuevas que permitan ilusionar y no dejar los deberes para el día siguiente. Entre estas ha de encontrarse el enlace del AVE del eje atlántico con el aeropuerto de Lavacolla, contra el cual ustedes, en un ejercicio de irresponsabilidad manifiesta, han descargado toda una batería de iniciativas destinadas a luchar contra una infraestructura vital para el desarrollo de nuestra ciudad y de Galicia. Lucharemos por restituir a los habitantes del rural de Santiago la dignidad que ustedes, con su permanente olvido, les han intentado arrebatar, negándoles el acceso a servicios básicos cuya sola reivindicación sonrojaría a quien ha sido alcalde durante el tiempo que usted lo ha sido. Disminuiremos el personal de confianza del que ustedes disponen y que, ajenos a la crisis económica existente, todavía pretendían aumentar, y aún están los presupuestos para acreditarlo. Auditaremos las cuentas municipales porque sencillamente queremos saber en qué situación económica real nos encontramos, incluyendo, naturalmente, las facturas almacenadas en el cajón de los desesperados. Revisaremos el Plan General de Ordenación Urbana para terminar con el urbanismo a la carta y el barbarismo de duplicar la densidad de viviendas que ustedes acaban de hacer sin el menor rumor en algún suelo urbanizable de la ciudad. Trataremos de que los núcleos de población del rural crezcan ordenada y racionalmente, pero que crezcan y que no se vean sometidos a absurdas restricciones, para lo cual es imprescindible prescindir del equipo urbanístico habitual del régimen. Ya saben ustedes a quién me refiero. Desbloquearemos la Facultad de Medicina, hoy estancada por sus enjuagues urbanísticos, señor Bugallo. Dotaremos a la ciudad de suelo industrial, haciendo de Santiago una ciudad del conocimiento en el que la universidad, ayuntamiento, empresas e instituciones fijen objetivos comunes y cada uno cumpla con su obligación. Y, por supuesto, reformaremos la administración municipal, dotando, señora Santullano, de más y mejores medios a los funcionarios y, sobre todo, de criterios de trabajo que orienten su función diaria, algo que ustedes no han hecho a lo largo de toda la legislatura. El deporte de base constituirá una de nuestras preocupaciones fundamentales, así como la atención a la juventud y a los que están sufriendo de una manera más grave la crisis económica, y todo ello sin la petulancia de llamar a la legislatura de los servicios sociales. En definitiva, queremos transmitir desde aquí, desde el Pleno del Ayuntamiento, un compromiso con la ciudad y con su crecimiento, con aquellos que creen que el trabajo esforzado es la base de todos los éxitos, aquellos que creen en sus capacidades y que creen que los problemas hay que afrontarlos y no dejar que se adormezcan. Todos hemos de vivir en este pequeño universo llamado Santiago de Compostela, pero viviremos sin el miedo a ser observados o delatados como colaboradores de tal o cual partido. No toleraremos amenazas en ese sentido, con lo cual la ciudad recuperará un aire de libertad. Ni permitiremos que instituciones históricas de esta ciudad tengan que buscar acomodos en otros ayuntamientos porque frustraban, señor Bugallo, sus proyectos urbanísticos. Esto es lo que queremos para la ciudad. Señor Bugallo, espero que se encare usted con los ciudadanos y les explique su gestión. El problema de este ayuntamiento no es el Grupo Popular y su portavoz. El problema es usted. Ustedes tienen 14 concejales, una amplísima mayoría para haber podido ejecutar un programa de gobierno sin fisuras, creíble